Quiero detenerme un poquito en la cuestión de los milagros, ¿sí? Lo que significa esto, y después un poquito más también en el significado de la así llamada conversión de Pablo. Y esto como un proceso de la expansión de la proclamación del Evangelio, sobre todo a las comunidades gentiles en Samaria. Pero lo vamos a ver por ejemplo el caso de Felipe, la predicación entre los samaritanos y luego con el eunuco. ¿Sí? Antes de comenzar con el día de hoy, comentarios, preguntas sobre lo que han leído, lagunas que han quedado por ahí, ¿verdad? Porque hemos ido brincándonos algunas secciones. Me he detenido solamente en las que considero un poquito más significativas, pero comentarios, bienvenidos, y preguntas. ¿Todo claro como el agua del río? Voy a tratar de responder de la manera un poquito más sucinta, ¿sí? Y vamos a llegar, porque voy a tener un poquito más en Éfeso, como les dije, mañana pasado, ahí estamos en los últimos 2 días. En cuestión del bautismo, el bautismo cristiano católico es trinitario, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, a través del cual recibimos el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, en el movimiento de la renovación carismática, hablan del bautismo en el Espíritu, pero más que ser un nuevo bautismo u otro bautismo, es más bien la manifestación de los dones del Espíritu Santo en distintas formas. Es a lo que más se refieren. En otras palabras, es más bien la manifestación en la comunidad a través de la oración, de lenguas o de otras formas. Pero el bautismo está hecho y dicho una vez que estamos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu? Efectivamente recibimos el Espíritu Santo. Sí. Bien. Ok. Pero siga, cuando dé una respuesta y no que no sea satisfactoria, vuelvan a hacer, sí, vuelvan a hacer la pregunta. Hoy mismo, mañana, sí, pero adelante, sí, perfectamente. Bien. ¿Qué me dicen ustedes de los milagros? ¿Qué son los milagros? Hablando, ¿verdad? Por ejemplo, de las comunidades carismáticas hablan de algunas manifestaciones milagrosas. ¿Qué son los milagros? ¿Hay milagros todavía? ¿Qué significa esto? Son señales. Señales, muy bien. ¿Qué más? Prodigios. Prodigios, muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Sí. ¿Cuál es la función de un milagro? La manifestación de la gloria de Dios. Muy bien. Para así nosotros creer. Eso exactamente, sí. Bien, quiero hacer una reacción muy breve así para poner en contexto esta cuestión de los milagros, y les voy a compartir una parte de mi experiencia cuando estuve trabajando en el hospital como capellán, sí, de los milagros. Es muy importante hacer una pequeña reflexión al respecto, sí. Esto lo hago a colación de lo que vimos el día de ayer, con esta forma literaria que se llama milagro, entre comillas, milagro. Es una forma literaria que contiene esos elementos: la condición, la acción y la reacción, básicamente. Y la reacción es de creer o de no creer en Jesús o en los apóstoles, en el caso del libro, los Hechos de los Apóstoles. Esa es la forma literaria. Pero de hecho el concepto, la palabra milagro como tal, no existe en el Nuevo Testamento, y de hecho yo estuve revisando, propiamente tampoco en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En algunas de nuestras traducciones, en algunas de nuestras Biblias, tenemos algunas traducciones como milagro, a veces aparece en el texto milagro. ¿Sí? Pero las palabras que están detrás de esta traducción milagro son una serie de palabras que enseguida voy a explicar, como señales o signos, maravillas, prodigios. Ahorita vamos a explicar un poquito más. ¿Qué es lo que está detrás de esta mentalidad del milagro y que tenemos que estar muy atentos a distinguir, a discernir, como decía hace un momentito? ¿Sí? Ustedes recordarán cuando, de hecho ya estudiaron el libro del Éxodo, ¿verdad? Lo que están haciendo, ya lo vimos el año pasado. Tuvieron el año pasado. Cuando Dios envía a Moisés, ¿qué es lo que le dice Dios a Moisés que va a realizar para que el faraón los deje libres? Prodigios. Señales y prodigios. Señales y prodigios. Para que el faraón y sus ministros crean,
y para que el pueblo de Israel, los israelitas, crean. ¿Sí? Pero la expresión es prodigios y señales. ¿Sí? Más o menos. Y en algunas traducciones esa expresión prodigios y señales se traducen como milagros, pero propiamente son prodigios y señales. Esa tradición de los prodigios y señales que se remontan hasta el Antiguo Testamento reaparecen en el Nuevo Testamento, las mismas expresiones ya traducidas al griego. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, ¿sí?, tenemos el Nuevo Testamento y luego específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero concentrarme en el capítulo 5, abran sus Biblias en el capítulo 5, versos 12 al 16. Y aquí es donde vamos a ver un poquito de las traducciones. Y de hecho nada más, y el contexto, una vez más recordando, es después de este milagro. Hechos 12. Pero eso lo vimos ayer. Sí, después del milagro así llamado, ¿verdad? Que la palabra milagro, como nada más de esta curación, debemos decir, de Pedro, del tullido, ¿sí? En ese contexto, entonces, después de la curación del tullido, Pedro es arrestado, etc. ¿Sí? Viene un discurso lo dirigido a los israelitas. Tenemos unos títulos cristológicos que veíamos ayer, que su siervo, muerto y resucitado Cristo, anunciado por los profetas y Moisés. Una invitación a arrepentirse para que el Señor envíe al Mesías, Jesús, quien debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración universal. Y de nuevo, Pedro es arrestado, lleno del Espíritu Santo, da testimonio ante el Sanedrín. Vienen estos brochazos de la oración, un resumen de la comunidad cristiana, la historia de Bernabé, que pone todo al pie de los apóstoles, la historia de Ananías y Zafira, en contraste con Bernabé, que se queda con parte de la venta y después los dos caen muertos. Y luego este resumen, aquí está, ahora finalmente llegamos al punto. 5:12. ¿Cuál es alguien que lea, por favor, 5:12? Nada más el 5:12. Los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes se reunían en el pórtico de Salomón. Aquí está, bien, bien importante. ¿Alguien tiene una traducción diferente? Sí. Los apóstoles realizaron muchas señales y milagros. Y milagros. ¿Sí? ¿Qué Biblia tienes? La de Shekel. Sí. Entonces, Pero tiene distinta la Clara, tienes la Jerusalén. Jerusalén. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios entre la gente. signos y prodigios. Signos y prodigios. Ahorita les voy a poner el texto también en una transliteración del griego. Sí. Son semella caiterata. Semella. Sí. Como semilla un poquito, ¿verdad? Como semilla. Sí. Ahorita se los vuelvo a poner. Sí. Ahora, la palabra milagro es compuesta de parte de esta base. No. La palabra milagro, y ahorita hablamos de latín. Sí. La palabra milagro es una palabra latina. Sí. Está un poquito relacionada con la palabra admirar, mirare. Sí. Que el milagro esencialmente no consiste, no radica en el hecho mismo, la curación, digamos, sino en la reacción, una reacción en este caso, por ejemplo, de admiración, milagro. Ahí está. O sea, no son relacionadas. No son relacionadas. Es una traducción errónea. No puedo decir errónea, pero que está limitada y que ha dado pie a... Pero ahorita, poniendo en contexto, el milagro, uno dice milagro y te vas a las prodigios que hizo Jesús. O sea, ya automáticamente, si no tienes el conocimiento por eso la pregunta mía sobre... Sí, no, una vez más, la palabra milagro viene del latín, sí, es una palabra latina, y que no la tenemos, por ejemplo, en el texto griego. Lo que tenemos, una vez más repito, son señales y prodigios. Señales y prodigios. Noten la diferencia, ¿sí? Porque quiero detenerme un poquito en esta, y aquí los escucho también sus propias reacciones. Porque en mi experiencia trabajando en el hospital como capellán, a menudo, ¿verdad? ¿Qué le pides a Dios? No, pues el milagro que cure a... ¿sí? Siempre.
Pero realmente, entre comillas una vez más, el milagro es cómo respondemos o a la enfermedad o a la curación de una persona, ¿sí? Entonces nada más quiero insistir en la necesidad de distinguir esta palabra, invitarlos a que cuando leamos estas historias veamos estos términos: señales y prodigios, que es una tradición en griego, señales y prodigios. El milagro es después de. El milagro es una traducción posterior, ¿verdad? Sí, la palabra quiere decir la admiración después de. La admiración, la reacción. Si las señales y prodigios son en sí mismos, ¿qué es lo que ocurre? El hecho que hacía Jesús. Exacto. Y el milagro viene siendo la reacción de la gente del prodigio y la señal. Como admiración o escándalo. Y viene de mirar. Admirar, pues está relacionado con la palabra admirarse. Sí. Bien, entonces vamos a continuar todavía un poquito más con ese tema de los milagros. Ahorita que veamos al mago Simón, ahorita precisamente nos va introduciendo ese tema. ¿Sí? No sé cuál sea su práctica, veo que algunos subrayan en sus Biblias, ¿sí? O tal vez anoten. Yo los invito, ¿verdad?, a que conforme vayan haciendo sus estudios de Biblia, subrayen y hagan sus anotaciones. Por ejemplo, ahí en esta expresión de señales y prodigios, tú tienes ahí señales y milagros en la de cheque, señales y prodigios, ¿sí? Señales y prodigios. ¿Okay? Bien, entonces señales y prodigios, el término. Continuando con la narración, con la secuencia, tenemos en esta sección el arresto de Pedro y los apóstoles y el nombramiento de los 7 diáconos. Importante, veamos cómo se va a ir desenvolviendo la narración en los Hechos de los Apóstoles, que parte primero de una amenaza externa a las autoridades judías, por ejemplo, ¿sí? Y después vamos a tener una crisis interna a la comunidad. Recordemos cómo los resúmenes insisten en la unidad de la comunidad. Todos tenían un solo corazón, nadie pasaba necesidad, etcétera, etcétera. Pero ya en el tema de Ananías y Zafira ya vemos que no estaba tan claro eso, como vamos a ver a continuación también en el caso de los así llamados diáconos, y explicamos más detalles. Antes de hablar de los diáconos, hablando de la amenaza externa, después de ese milagro, o de ese prodigios, o de esos prodigios y señales, no solo de Pedro, sino de los apóstoles, en el resumen anterior, ¿sí? Son los apóstoles los que realizan señales y prodigios, imitando o reflejando las señales y prodigios que Jesús realizaba, ¿sí? Porque se está repitiendo. Vienen entonces, los apóstoles son arrestados y liberados por un ángel del Señor y predican de nuevo en el templo con valentía, son reaprendidos, y luego cuando les dicen que ya no prediquen en el nombre de Jesús, responde Pedro: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Y luego el mensaje que les vuelve es como remachando el mensaje: ustedes lo crucificaron, Dios lo exaltó, nosotros somos testigos y el Espíritu Santo. Es como la fórmula de la hora de la misión y de la mártir. El mártir significa ser testigo, la forma como dan testimonio los apóstoles. Y después en este contexto de las autoridades judías que tratan de aprender qué hacemos con esos hombres que siguen de tercos predicando, si a pesar de que se los prohibimos, aparece un nombre interesante que es el de un fariseo, Gamaliel. Sí. Lo traigo a colación porque Pablo precisamente es discípulo de Gamaliel, ¿sí? Lo tenemos más tarde en Hechos capítulo 22, de hecho, verso el 3. discípulo de Saulo. De Saulo, entonces todavía bajo el nombre de Saulo, ¿sí? Entonces Gamaliel, ¿cuál es el consejo que les da Gamaliel, que era un hombre respetado? Dice, y da varios ejemplos de otros judíos que se han levantado, dice, pero si es obra de los hombres va a desaparecer por sí mismo, pero si es obra de Dios, no vaya a ser, ¿verdad? No sea que estemos luchando o estén luchando contra Dios mismo. Entonces déjenlo así, ¿sí?
consejo muy sabio que va indirectamente a introducir un personaje nuevo, Gamaliel, que aparece solamente 2 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que sin embargo Gamaliel aparece en otros textos extra bíblicos, como Flavio Josefo también lo menciona. Lo digo para señalar el carácter histórico por un lado y también prominente de Gamaliel, un fariseo. Gamaliel. Hay 2 Gamalieles, ese es el Gamaliel primero, ¿sí? Más tarde aparece un Gamaliel segundo, pero este es el Gamaliel primero, maestro de Pablo, ¿sí? Okay. Y un poquito adelantándonos con 22.3, porque Pablo mismo se jacta de ser fariseo y estar bajo la escuela de Gamaliel. Entonces Pablo, si bien originario de Tarso, en algún momento de su vida, tal vez en su adolescencia, juventud temprana, fue enviado a Jerusalén para continuar sus estudios de la Torá, y es donde habría conocido y había sido formado por este Gamaliel. Entonces ahí vemos como un puente, Gamaliel, como un puente entre la tradición farisea y el propio Pablo, fariseo él mismo, ¿sí? Entonces para ir alando cabos aquí, ¿sí? Pero nada más significativo. ¿Qué decimos de los diáconos? Y aquí tengo mis propias reflexiones prácticas. No tenemos ningún diácono aquí, ¿verdad? Ni nadie que esté preparándose para el diaconado. No, todos los diáconos estamos al servicio. Luis. Al servicio, exacto. ¿Tú estás? ¿No? Sí, Ok. Aquí ya me está echando porras. Sí, ahí va, sí. Antes de continuar con el tema del diaconado, volvamos a recordar. El libro de los Hechos de los Apóstoles está escrito obviamente después del Evangelio de Lucas, pero también después de las cartas de Pablo. ¿Sí? Está dando continuidad y respondiendo a una situación eclesial post-paulina. ¿Sí? El entendimiento de la escatología y de la eclesiología es post-paulina. Hay un desarrollo. ¿Sí? Es bien importante ponerlo en ese marco. ¿Sí? Las iglesias, cuando Pablo empieza a escribir en sus cartas, escribe a las iglesias en particular, en plural. La iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Éfeso, etcétera, etcétera. Gradualmente, en el corpus post-paulino, y que también encontramos paralelamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se empieza a hablar no de iglesias en plural, sino de iglesia, la iglesia en singular. Sí, se empieza a consolidar un solo concepto de la insistencia de la comunidad, que quedan todos uno solo. ¿Sí? Primero. Segundo, en cuanto a los oficios o a las oficinas o a los ministerios, que en el caso de Pablo, en el tiempo de Pablo, solamente él habla de apóstoles o remotamente de los profetas. ¿Sí? Habla de los maestros, ¿sí? Pero propiamente Pablo no habla todavía de la oficina del obispo, del presbítero y del diácono. Esas oficinas o instituciones son post-paulinas, que se empiezan a ver reflejadas también aquí en el caso del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el caso sobre todo de los así llamados diáconos, que no aparece, por cierto, la palabra diácono. Ahorita explico un poquito más. ¿Sí? Okay. Primero. ¿Cuál es el contexto de este evento, de la institución del diaconado más que de los diáconos? ¿Sí? Es muy importante, lean por ejemplo capítulo 6, verso 1, la expresión que la tenemos por todas partes en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no así en las cartas de Pablo, por su propia naturaleza, que son cartas, no son narrativas. ¿Cómo empieza el versículo 1? Nada más la primera frase. Por entonces, En aquellos días. al aumentar el número de los discípulos. Por entonces, sí. Sí, ¿y otra traducción teníamos aquí? En aquellos días. En aquellos días. Sí. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes lean en un pasaje en aquellos días, estamos hablando con una unidad que probablemente existió en sí misma, separada, y que posteriormente el autor la incorporó en aquellos días. ¿Sí? No da una conexión, una fecha con el contexto
precedente o posterior. ¿Sí? Okay. Posterior lo va a desarrollar con las figuras de Esteban y Felipe en este caso. ¿Sí? Primero, en aquellos días. ¿Sí? Y luego el autor nos presenta una problemática interna, una crisis interna. ¿Sí? ¿Cuál es esta crisis interna? Primero estamos hablando de la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? Nos habla de dos grupos de creyentes. ¿Sí? Los helenistas por un lado y los hebreos por el otro. Sí. Ambos grupos ya son creyentes, en otras palabras. Los helenistas serían aquellos que eran originalmente judíos procedentes de la diáspora, su primer idioma era el griego, leían, hablaban como el propio Pablo, sí, los helenistas. Sí. Mientras que los hebreos serían judíos que hablaban el arameo y leían el hebreo en la liturgia, digamos en la sinagoga. ¿Sí? Los rollos de la Tanakh la leerían en hebreo. ¿Sí? Primero tenemos esos dos grupos, pero ya ambos grupos creyentes en Jesús, ¿sí? Formando parte de la... pero procedentes de distintos grupos, ambos judíos, pero uno, repito, griego helénico y el otro hebreo. Tenemos dos grupos. ¿Quiénes son los que se quejan? Se quejan los helenistas. ¿Y cuál es el motivo de la queja? Sí. El descuido de sus viudas en el servicio, y la palabra aquí es diaconía, diario. El servicio diario. Y aquí me detengo un poquito más. ¿Qué significa, literalmente? Alguien lea, por favor, cuál es ¿qué traducción tienen ustedes ahí en el 6.2? En la distribución de la comida, me temo. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio. Antes de eso, palabra. cuando se quejan, En el 1. en el 1 todavía está, a lo mejor me la... Sí, en el 1. En el 1, ¿qué dice? Adelante otra vez, ¿Por qué? perdón. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendían a las viudas en la distribución diaria de los alimentos. En la distribución diaria de los alimentos. ¿Alguien tiene otra traducción diferente? Porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. En la asistencia cotidiana, nota la pequeña diferencia. ¿Sí? Literalmente es en la diaconía, en el servicio diario. ¿Qué significa la diaconía? ¿Manden? Servicio. Servicio. ¿Y qué sería ese servicio? ¿Cómo se imaginan ustedes qué tipo de servicio, a qué tipo de servicio se refería Lucas? Asistencia. La asistencia, ¿sí? Las mesas. Aquí todavía, en el griego todavía no dice nada, aquí más adelante va a aparecer, pero aquí nada más habla del servicio diario, ¿sí? El servicio diario, que en efecto puede implicar la atención a la comida, ¿verdad? A las mesas literalmente como las tenemos en un comedor, vaya, ¿sí? Definitivamente. Pero mi propuesta es todavía más que eso, y ahorita explico, ¿sí? Mi interpretación es más... sería más que el servicio a las mesas. Y ahorita un poquito explico. ¿Sí? Ok, los 12 pues, lo que ya leí hace un momentito, convocan a la comunidad para ellos dedicarse al servicio de la oración y al servicio de la palabra. ¿Ese servicio se traduciría también como diaconía? Diaconía también, literalmente. Al servicio. Entonces fíjense que el concepto de servicio es un concepto todavía mucho más amplio. ¿Sí? Ellos, lo que explican los apóstoles, los 12, es que consideran que no es apropiado, es la expresión, no es apropiado que nosotros nos dediquemos al servicio de las mesas, ahí sí lo anotan, si me van siguiendo, para que me desmienta, porque ahorita no me estoy utilizando mi memoria, al servicio de las mesas y descuidar el servicio de la palabra, ¿sí? La oración y la palabra, ¿sí? Eso es lo que explica, ¿sí? Y luego ya convocan a la comunidad, a diferencia cuando instituyeron a Matías, que fue por suertes, ahora eligen a 7 y dan criterios para elegirlos llenos del Espíritu y de sabiduría, ¿sí? Los eligen, ¿sí? ¿Cuál es la expresión servicio de las
mesa en inglés? Mesa perdón, en inglés, en griego. Sí. Mesa en griego es trapeza. Suena como TZ, trapeza, mesa. Mesa, ¿sí? Okay. Esa no es la mesa que más aplaudan, ¿eh? ¿Mande? Esa no es la mesa que más aplaudan. No te sigo. Es una Esa canción. es la canción. Mesa que más No me la sé, no la escuché. Por eso no. Perdón mi ignorancia de la cultura popular. Me pasa mucho eso. Necesita ya actualizarse en el Bueno, está bien, perdón. Viene de la corredora de Pero no, en después serio, la salía. trapeza es de las 3 mesas reclinables que se No, la trapeza. Déjenles doy una referencia, aquí me puedes ayudar tú porque estaba compartiendo ya en tu profesión anterior. ¿Sí? ¿Quién de los apóstoles fue llamado detrás de la mesa? ¿Dónde estaba? Bueno, más bien, Mateo. ¿Dónde estaba antes de ser llamado Mateo? Leví. ¿Dónde estaba? Publicano. El publicano, ¿dónde estaba? En la red cobrar impuestos. Sí, ese estaba en la mesa de impuestos. La expresión griega es la trapeza. Para nada más para reconocer. ¿Sí? Para reconocer. Trapeza en griego significa mesa, cualquier mesa que puede ser mesa de la comida, ¿verdad? Acuérdense que los judíos a menudo comían no en una mesa como esa, sino más bien en un mantelito, ¿verdad? Los griegos ya más bien utilizaban las mesas así como las empezamos a tener nosotros. Esa es mi pregunta, o sea, ¿teníamos el mismo concepto que tenemos hoy de mesa o era algo diferente? Cuando se utiliza trapeza, mesa, ya más bien es un concepto griego. Es decir, los conceptos que tenemos nosotros de mesa. 4 patas, sí. Sí, 4 o 6 patas dependiendo, ¿verdad? El tamaño. Pero además de la mesa donde compartirían los alimentos, la mesa también es lo que nosotros decimos en español, el escritorio. Sí. Sí, el trapeza. Como cuando Leví, Mateo, fue llamado por Jesús, él estaba detrás de su mesa, de su trapeza, porque era publicano. ¿Sí? Por lo tanto, por eso, la expresión del servicio de las mesas, que eventualmente se va a asignar a estos 7, no se puede reducir solamente al servicio de dar alimentos, sino que se refiere al servicio de la administración de los recursos de la comunidad. ¿Sí? Entonces es mucho más, no es nada más estar en the waiters, ¿sí? Es mucho más la administración de los recursos. Es una función, un ministerio de liderazgo que implica la administración de los recursos. Por supuesto, incluye el atender a las mesas en el sentido literal, la comida, la distribución diaria de la comida a las viudas y al resto de la comunidad, definitivamente. Pero es muy importante extender el significado del servicio de las mesas. Eso es bien importante. ¿Por qué traigo a colación esto y por qué les pregunté si alguien estaba en el camino del diaconado? Sí. Y he dado por algunos años clases a los grupos que se están preparando para el diaconado permanente, ¿sí? Y son cada vez grupos más grandes y gente excelente que generalmente ya vienen de otra profesión, de otro oficio, de otra carrera, ¿sí? Muy preparados y con una gran experiencia en cuestiones de administración. Con más experiencia que incluso que aquellos que hemos sido formados, por ejemplo, en los seminarios, ¿no? Nos dan ahí más clases de formación en administración. Al menos aquí en los Estados Unidos, en mi percepción, en mi experiencia y percepción, aproximadamente un 70, tal vez hasta un 80% del así llamado, comillas, ministerio sacerdotal se dedica a la administración financiera. Sí. Reuniones con el Consejo de Finanzas y todo, business, empleos, tremendo, que es muy, muy, muy importante, no se niega eso.
que sin embargo eso se puede delegar a personas que no solamente lo pueden hacer, sino que aún lo hacen mejor, sí, que los sacerdotes, sí, La ama de laicos, casa. sí, que tiene un mejor sentido. Por eso este pasaje de la diaconía, sí, puede ser una oportunidad para reflexionar y ampliar, promover este ministerio tan importante en la iglesia, el ministerio del diaconado, como un servicio en la administración de los recursos de la comunidad, Y que ahora pueden el ser Papa- hombres y El mujeres. Papa Francisco abrió la posibilidad de que volvieran a haber mujeres diaconisas y nadie le paró bola. Claro, hay muchos intereses, Lo afortunadamente. digo hace 2 años. Yo estudiaba con un grupo de diáconos. Bueno, yo teología pastoral y ellos para seguir su camino al diaconado. Ujú. Y en ese momento nos dijeron, mira, se puede abrir la posibilidad de ser diaconisa. Bueno, a mí no me interesaba, pero pues, sí. Sí, exacto. Tenemos con distintos entendimientos, por supuesto, ¿verdad? Pero tenemos, por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, Pablo manda saludos a Febe, que era diaconisa. Y no solamente alguien prominente en la comunidad, que servía a la comunidad, que proveía de sus recursos a la comunidad, una vez más, la cuestión de la administración. ¿Sí? Entonces, nada más lo digo entre paréntesis, pero es un punto de reflexión muy rico, respetando su contexto histórico, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hacer un puente para hablar de las posibilidades de este ministerio en la iglesia contemporánea, en la cuestión de la diaconía de las mesas, en el sentido de la administración de los recursos de la iglesia. Personas que puedan hacer este ministerio mucho mejor que otros actualmente en el ministerio, por su experiencia, por su formación o por sus estudios. ¿Sí? Entonces nada más quería detener un poquito más. Pero en ese tiempo, ser diaconado te hacía muy diferente de los demás, o es después que se les da más prioridad, o cómo está ahí. No entiendo bien la pregunta, ¿otra vez? Para ese tiempo, ser ese tipo de diaconado era muy bueno. ¿Se da lo mismo valor de ahorita o era diferente? No, era definitivamente diferente, ¿verdad? Todos los ministerios han ido evolucionando dentro de la iglesia, entre ellos ¿verdad? Del diaconado. Pero tuvo que ser muy importante cuando se menciona aquí. Sí, las cartas deuteropaulinas se habla de estas tres oficinas, del obispo, del presbítero y del diácono, ya más formales, pero eso es después de Pablo. Aquí podemos tener un indicador del nacimiento de una de esas tres oficinas, la del diaconado. Sí, ¿Qué es la responsabilidad? lo interesante, ¿mande usted? Perdón, ¿qué es la responsabilidad de los diáconos Actuales actuales? en la Iglesia Católica, el servicio de la palabra, ¿sí? Es lo irónico, ¿verdad? Porque se nombran a estos 7 diáconos para que los apóstoles se dediquen al servicio de la palabra y la oración, pero actualmente 2 de los diáconos más prominentes, Esteban y Felipe, se dedican nada más y nada menos que al servicio de la palabra. ¿Sí? Actualmente los diáconos que tenemos, uno de sus ministerios es el de la palabra. Y el otro también prominente es el servicio de la caridad, que está asociado precisamente a la administración de los recursos, ¿verdad? A la ayuda dentro de la comunidad. Y cuando dice palabra evangelización. Evangelización, la proclamación del evangelio, la homilía, y ya de una manera más concreta los diáconos en la Iglesia Católica además, por ejemplo, pueden realizar los bautizos o algunas bodas, por ejemplo, las bodas también, pueden ser testigos. Sacramentos, entonces. Eso en particular, esos Y sacramentos. en caso de que no esté un sacerdote para la hora de la misa, pueden hacer una paraliturgia. Ellos lo único que no pueden hacer es consagrar. Pero cualquiera puede ser una paraliturgia. Exacto, incluso no tiene que ser un diácono, puede ser otra persona. Pero, o sea, en los servicios del diaconado, Sí. pueden surgir como un sacerdote sin la parte de la consagración. Consagración. En términos generales, sí. O sea, ¿qué lo diferencia del sacerdote? Lo peculiar es lo que acabamos de escuchar, es la consagración, la celebración de la Eucaristía y la confesión y la unción de los enfermos. Que por cierto, en la cuestión de la unción de los enfermos se estuvo sugiriendo que eso se extendiera también para los diáconos que lo hicieran, ¿verdad? Sería interesante, pero no. Y el motivo por el cual no lo aceptaron fue porque la unción de los enfermos
está asociada a la absolución de los pecados, al perdón de los pecados. También hace años en la misión se le dio el permiso a las hermanas que bautizaran, porque no había sacerdotes. Y después, cuando han pasado los años, muchos sacerdotes le dicen a la gente, vaya y haga a su hijo volver a bautizar, porque el bautizo de las hermanas no es verdadero. Pero es una energía. Pero ni siquiera se necesita ser religioso para bautizar. Es de Nicolás. Cualquier laico puede bautizar. Incluso no creyente. No creyente. Pregunta a Nicolás si no se bautizó. Bien, continuamos. Continuamos con lo de los diáconos. Entonces, los 12 nombran 7, estos son números simbólicos, los 12, los 7 también. Se nos dan los nombres de los 7 diáconos. Y luego, entre estos destacan, repito, 2 de ellos. Esteban, que es la siguiente historia que vamos a ver. Esteban y Felipe. Sí, 2 de estos 7. Tenemos un resumen muy chiquitito que me llamó la atención en el 6-7, que decía que muchos sacerdotes, escribas, aquí estamos hablando de los sacerdotes, perdón, de los judíos, sacerdotes judíos, obedecían la fe. Sí, es una nota que me pareció interesante, que no había puesto atención yo antes, porque se menciona varias veces que los fariseos, algunos fariseos creen y se unen, pero de los sacerdotes, hasta donde mi memoria me recuerda, este es el único pasaje que yo recuerdo que en el Nuevo Testamento se nos habla de que los sacerdotes judíos se unen a la fe. Sí, por eso me llamó la atención. Para hablar también un poquito de la diversidad, al menos en la mente de Lucas, de la comunidad cristiana. Sí. El primero de estos 7 diáconos tenemos a Estefanos. Es muy importante porque estos 7 son griegos, helenistas. Sí. Tan es así que lo tenemos con los nombres de estos 2 personajes, Esteban y Felipe, son nombres puramente griegos. Estefan significa corona. Sí. Sí. Estefanía, por ejemplo, si alguien se llama Estefan. Y lo mismo el nombre Felipe era también común. Sí. El padre Alejandro Magno era Felipe, ¿sí? de Macedonia, un nombre bastante común. ¿Sí? Entonces son griegos estos tipos. ¿Sí? Esteban surge prácticamente de la nada. ¿Sí? Es probable que aquí encontremos otra vez una tradición que Lucas incorpora en su narración. ¿Sí? Tenemos los siguientes, porque tenemos un pasaje bastante largo, como pueden ver, desde el 6.8 hasta el 8.4. ¿Sí? 2, 6, 7, 3 capítulos. Es una sección bastante larga del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero muy importante. Les había comentado que el libro de los Hechos de los Apóstoles está en general integrado por narración y por discursos unidos por medio de los resúmenes, los va hilando con los resúmenes. ¿Sí? En el caso de este pasaje de Esteban, tenemos una narración y después vamos a tener un discurso, ¿sí? Y va a concluir con una narración. ¿Sí? Narración, discurso muy largo de Esteban y luego la narración que narra precisamente, relata su martirio. ¿Sí? Una vez más, ¿sí? Describe cómo Esteban realiza señales y prodigios. Vamos al 6.8. Nada más para reafirmar este concepto de las señales y prodigios. Alguien que lea 6.8, por favor. Estaban llenos de gracia y de poder, hacía Esteban, lleno de gracia. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes signos y prodigios en medio del pueblo. Sí, hasta ahí nomás. Entonces, grandes señales y prodigios. ¿Qué tienes? Milagros. Otra vez, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, nada más para ir anotando ahí. Ahí tenemos. Entonces, ok. Sí. Dinámeos, térata. Ahorita les voy a poner esos términos más adelantito, ¿verdad? Pero al menos para rematar. Señales y prodigios. Señales y prodigios. Una vez más nos recuerda las señales y prodigios que Dios le concedió hacer a Moisés
para que creyeran el faraón y sus ministros y los israelitas. El objetivo del milagro es la fe, suscitar la fe. Misma historia con el Evangelio de Juan. No llama milagros, los llama explícitamente señales. Muchas otras señales realizó Jesús. Escribimos eso para que ustedes crean la conclusión del cuarto evangelio. ¿Sí? Bien, entonces Esteban, de una manera sumaria, como síntesis, dice que realizaba señales y prodigios. ¿Sí? Pero aquí tenemos que algunos debaten con él, algunos que eran de la sinagoga de los libertos. ¿Sí? En el versículo 9. Sí. Sí, 6, 9. ¿Qué traducciones tenemos aquí en el versículo 9? Sinagoga de los emancipados, otros. Claro. Prisión de Esteban. No, El versículo No, 9. versículo 9. Se presentaron algunos de la sinagoga llamados de los libertos. Libertos. ¿Quiénes eran estos y de qué se trata esto? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? que habían sido esclavos anteriormente y habían sido obtenido la libertad. Sí, exacto. Sí. Sí. En el griego, la expresión libertos, atención, atención. En el griego la expresión de libertos es libertinon, libertos. ¿Qué significa esto? Que el autor está simplemente transliterando un término latino, ¿sí? Libertos, al griego. Está traduciendo, está más bien transliterando del latín al griego. ¿Estamos ahí? ¿Me siguen ahí? Estamos como cuando decimos en inglés y español el parqueadero. Pues el parqueadero no está, estamos transliterando, es igual, ¿sí? Lo que está haciendo Lucas está diciendo la sinagoga de los libertinion. Sí, ahí viene. Vuelvo a repetir que es una expresión latina. Eso es bien importante. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Para expandir un poquito más en esta cuestión del término, los libertos, los arqueólogos han encontrado en Jerusalén y en el área de Jerusalén innumerables términos, sobre todo ciertamente hay hebreos, en arameo, pero también en griego, ¿sí? Por ejemplo en epitafios para las tumbas, términos en griego, ¿sí? Y en particular de este título, la sinagoga de los libertos, refleja que había alguna comunidad de judíos procedentes de la comunidad latina, no como ahora aquí en Estados Unidos latina, sino del Imperio Romano, probablemente procedentes desde Roma. Esto es bien importante, ¿verdad? Habían sido, por ejemplo, judíos en un momento dado, prisioneros de guerra, en algún momento dado, que fueron llevados a Roma, no necesariamente a Roma, pero es lo más probable que a Roma, porque encontramos varias sinagogas en Roma, sinagogas de los judíos en Roma, ¿sí? Que eventualmente cuando recuperan su libertad regresan a su patria, ¿sí? A Jerusalén. Pero cuando regresan con algunas expresiones como esta, ¿sí? La sinagoga de los libertos, Troca. ¿sí? ¿Perdón? Troca. Como troca, decimos, ¿verdad? En el norte, ¿verdad? Con esta expresión de los libertos, que es latín, ¿sí? En otras palabras, esta sinagoga de los libertos que encontramos en Jerusalén habría sido fundada por judíos que en un momento estaban en la diáspora, que estaban en Roma, que regresaron a Jerusalén. Y cuando regresaron, se trajeron algunas expresiones como la expresión latina libertos. Sí, es bien importante. Este grupo, primero en relación con el nombre, este grupo es el que empieza a debatir contra Esteban, ¿sí? Pero continúa el autor Lucas diciendo que no eran match, como no podían argumentar contra la sabiduría de Esteban, ¿sí? Se los acallaba fácilmente. Entonces, después de esta introducción narrativa de la tensión entre Esteban y aquellos de la sinagoga de los libertos y otros más asociados a ellos,
viene enseguida una larga sección discursiva, es un discurso muy largo del testimonio de Esteban, todo el capítulo, prácticamente todo el capítulo 7. ¿Sí? ¿En qué consiste esta sección discursiva? ¿Sí? Primero, la naturaleza de este discurso. En general es un discurso. ¿Sí? En particular, podemos hablar que es un discurso historiográfico y didáctico. Historiográfico y didáctico. Yo les recomiendo que marquen este pasaje de Hechos capítulo 7, porque esa es una síntesis en nuestros términos de la historia de la salvación. En lugar de leerse de toda la historia deuteronomista, nada más se leen este pasajito en un capítulo y ya, no se crean, pero sí es una síntesis, es una síntesis. Y estábamos tan contentos, pues no nos... Es una síntesis, pero al mismo tiempo es una interpretación. ¿Cuál es de el la número de las 154? ¿Perdón? 7:1. 7:2 al 53 es el discurso de Esteban. Sí. 7:2-53. Sí, es un discurso. El tipo de discurso que Esteban presenta aquí, repito, es historiográfico y didáctico. ¿Qué significa? Esteban, a semejanza, por ejemplo, del propio deuteronomista, que no solamente cuenta la historia, sino que además la interpreta, ¿sí? Eso ya lo están viendo ustedes con Aida, ¿verdad? Sí. No solamente es contar la historia, sino la interpreta. Lo mismo hace Esteban, cuenta e interpreta la historia. Por eso es un discurso historiográfico y didáctico, una enseñanza que parte de la historia, que nos enseña ahora a nosotros. Y su historia, su historiografía parte desde Abraham y señala los principales actores de la historia de Israel: Isaac, Jacob y los 12 patriarcas, y resalta sobre todo la figura de José, que va a Egipto, ¿sí? Y luego Moisés, Josué, David y Salomón. Son los personajes que Esteban resalta. En este recuento, en esta narración de la historiografía de Israel, el autor va a enfatizar cómo los israelitas iban rechazando a cada uno, sobre todo, por ejemplo, a José. Y culmina que sus padres les reclama, termina, ¿verdad? El discurso culmina con una acusación contra las autoridades judías de oponerse contra el Espíritu Santo y de perseguir a los profetas y de asesinar al justo. El justo en este caso, por supuesto, se refiere a Jesús, que lo encontramos anteriormente en el capítulo 3, versículo 14 al 15. Es decir, va contando toda la historia, y esa historia nos enseña cómo los israelitas persiguieron a los profetas, y no solamente a los profetas, sino finalmente al justo, ¿sí? Y ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, ¿sí? Esta última parte, con la que concluye su discurso, dice: a pesar de que tenían la ley, no la cumplieron. Si ustedes tuvieron el privilegio de recibir la ley, refiriéndose a la ley de Moisés, refiriéndose a la Torah, pero no la cumplieron, ¿sí? Con esto está utilizando el propio argumento de sus adversarios de la sinagoga de los libertos para decir: ahí tienen la ley, y la ley les dice qué es lo que tienen que hacer y no la cumplen. Hago una pausa nada más para ilustrar la continuidad del arco entre Lucas y Hechos con la historia. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Que mueren, uno se va al otro lado, y luego ya cuando está el rico ya entre las llamas, que le pide: ok, padre Abraham, deja que al menos vaya Lázaro y le diga a mis hermanos, ¿sí? Y luego Abraham le dice: tienen la ley y los profetas, porque la ley y los profetas ya dicen que deben de cuidar al pobre, vaya, ¿sí? No, pero si un muerto va y les dice, refiriéndose al propio Jesús de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Ni aunque resucite el muerto, creerán. Es una crítica muy fuerte ahí que encontramos, ¿sí? Es decir, la ley ya nos habla de cuáles son las exigencias, el anticipo, los profetas, por ejemplo, el anticipo de los sufrimientos del Mesías, pero lo vamos a ver más adelante. Una vez que Esteban culmina su discurso, su historiografía didáctica,
La reacción de los adversarios es de ira, se enfurecen, ¿sí? Y apedrean a Esteban. ¿Sí? Hay algunas similitudes entre la muerte de Esteban y de Jesús. Por ejemplo, en el caso de Esteban, como Jesús, también fue llevado fuera de la ciudad, porque se suponía que no deberían derramar sangre en la ciudad. Y luego también tenemos como Esteban, como Jesús, encomienda su espíritu, una expresión tal vez judía en general. Y también pide por sus perseguidores, como Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen, en Lucas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se parece mucho la muerte de Esteban a la muerte de Jesús. ¿Sí? Y luego por ahí vienen unos, le lloran y lo sepultan. ¿Sí? Al final de estos tres momentos, narración, discurso, narración, son los tres momentos para tener narración, discurso, narración. El autor concluye e introduce otro personaje que va a ocupar la mitad de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto es Saulo, después llamado Pablo. ¿Sí? Joven, estaba que le ponen las vestimentas de Esteban a sus pies y estaba de acuerdo con Pablo. ¿Sí? Estaba de acuerdo. ¿Sí? Una vez, acuérdense, acá tenemos ya Gamaliel, fíjense cómo se introduce como de ladito, ¿verdad? No nos dice de Pablo, pero ya Gamaliel como maestro de Pablo, y aquí tenemos propiamente a Pablo. ¿Sí? Esta persecución en la iglesia de Jerusalén desencadena una diáspora, una dispersión de todos, excepto los apóstoles. ¿Sí? O sea, los apóstoles todavía quedan en Jerusalén, pero el resto de los discípulos, sobre todo los helenos, van a hacer fuga. ¿Sí? Esa diáspora va a dar lugar a la propagación del Evangelio. ¿Sí? Y aquí tenemos la siguiente historia. ¿Sí? Cómo la misión se extiende a los gentiles. Y el primer caso lo tenemos con Felipe. Le dijimos, griego, heleno, ¿verdad? Perdón, ya ahora el segundo caso. El primer caso fue Esteban, el segundo caso ahora es Felipe. Y tenemos dos encuentros y una conclusión. El primer encuentro es en Samaria. El segundo es con este eunuco etíope. Vamos a hablar más un poquito al respecto. Y concluye con una anotación que iba predicando por Cesarea, pero sin describir ningún encuentro personal. ¿Sí? ¿Qué tenemos en el caso de Felipe? ¿Sí? Bien. Uno de los 7 que acabamos de decir, y aquí una vez más, sigo hilando el tema de las señales y prodigios y de los milagros, ¿sí? Para no caer nosotros mismos en esa tentación de los milagros, ¿sí? Las tentaciones del malentendido de los milagros. ¿Okay? Y lo subtitulo con el término milagros contra magia. ¿Sí? Milagros contra magia. Porque creo que de una u otra forma tenemos experiencia nosotros en nuestras propias comunidades de estar lidiando con estas cuestiones entre magia y milagro, ¿verdad? Haz estos rituales y te va a suceder esto. Como el pobre San Judas Tadea, que si lo entierran, no, es San Antonio, no, creo. Es San Antonio. Es San Antonio, para vender la casa, sí, ¿really? Y a cortar novio. Sí, eso es magia, ¿verdad? Eso es magia. Bien, ok. Eso es zona. Entonces, ¿qué tenemos aquí? No lo golpeo. Una vez más, la predicación de Felipe está acompañada de señales, semella, sí, semella, no milagros, sí, semella. Otros términos que se traducen como milagro en algunas de nuestras traducciones son dinamis, que tiene que ver con la palabra dinámico, como un dinamo, fuerza, poder. Sí, eso es lo que es un poder, dinamis. Prodigio, ¿sí? Se traduce como prodigio también. Y teras, maravilla o portento. Y les presento aquí una serie de pasajes, solamente el corpus lucano. ¿El prodigio sería teras? El prodigio es dinamis
Sí. Otros términos que se suelen combinar son dynamis, esto es prodigio, y otro es teras, que se traduce como maravilla o portento, depende del traductor. ¿Sí? Otro lo traduce como milagro. Padre, una consulta. ¿Es posible conseguir el texto griego de la Biblia en griego, pero con vocablos latinos? Interlineal, sí, hay textos griegos interlineales, que serían aquellos que tengan la oportunidad de conseguir un texto interlineal, tienen el texto griego y abajo tienen el texto o en inglés o en español. Sí. ¿Has visto la Vulgata latina? Sí, pero eso es puro latín. Pero Y hay una traducción, pero el problema es que sigue con el vocabulario, sigue aquí el vocabulario, pero aquí va no sé cómo decirlo, va el vocabulario en griego, pero no lo conocemos, ahí viene el problema. Y luego está la traducción al idioma vernáculo, ya sea latín o español, pero yo digo, para ir aprendiendo la palabra en griego con vocabulario, con la letra latina. Lo que más podría, cuando no conocemos el griego, lo que podría ayudar sería, y sí los hay, textos interlineales. ¿Y eso es más fácil en libro o en internet? En este caso, libro. No. Sí. Sería más bien un libro, un texto griego español. Sí los hay. Sí. Pero busquen interlineal. Y está básicamente línea por línea. Y poco a poquito, si van practicando, vamos aprendiendo una que otra palabrita griega. Ahí la empiezan a leer. Sí, porque lo que usted trae es prontuario, ¿verdad? ¿Perdón? Pues lo que usted trae es un prontuario, ¿cómo se llama lo que usted? Prontuario. ¿No? ¿Qué es lo que trae usted? Aquí yo traigo Cuando compara las tres. Los tres, no, ya de hecho cuando estaba dando a Lucas, traía la sinopsis. La sinopsis. Pero la sinopsis es como Mateo, Marcos, Lucas. Las tres columnas. A menudo también las 4 columnas. Puede ser en inglés, en español o en griego. Le ha sacado la Biblia de Jerusalén, ahí le ha sacado una sinopsis muy buena. También alguien me enseñó por ahí una sinopsis de los 4 evangelios. Sí. Ya. Sí. Pero entonces, volviendo, ayuda. Si tienen la oportunidad, hagan el esfuerzo de invertir en un texto interlineal y van a aprender una que otra palabrita en griego. ¿Sí? Y luego pueden imprimir también del internet el alfabeto griego. Porque y empezamos a leer. Aquí con la palabra, ir a la palabra griega da una visión distinta al texto. Digamos, podemos agarrar la Jerusalén, que es la más, digamos, literal, ¿verdad? Se puede también, pero aún así pienso yo que da como que mejor imagen o mejor concepto de lo que es en sí. Yo, nada más para hacer un refinamiento en la expresión, porque tenemos que reconocer que los traductores del Antiguo y del Nuevo Testamento pues hacen su mejor trabajo. Pero normalmente es un trabajo, es una traducción pastoral, o sea, más para que lo entendamos. Sí, ok. Sí. Entonces, más rica o más precisa puede ser, ¿verdad? ¿Verdad, Clarita? Está leyendo la Biblia. Sí. Okay. Bien. De verdad, está. Ok. Entonces, una vez más, como enfatizándolo con la cuestión de las señales y prodigios o milagros. Entender, cuando escuchamos milagros, ¿qué significa señales y prodigios? Señales y prodigios. Y luego, sí, y luego. Entonces, Felipe, su predicación está acompañada de señales, semilla. Decíamos, otros términos son dynamis y teras. Y ahí les pongo algunos casos. Tanto de Jesús, en Lucas 10:13, en Hechos, ¿sí? Y luego el último 19:11, en el caso de Pablo, ¿sí? Para hablar de esa continuidad que va desde Jesús, los apóstoles, particularmente Pedro, ahora Esteban, Felipe y posteriormente Pablo. Esos son los pasajes donde se utilizan alguno de esos términos o ambos, sobre todo el par dynamis, teras, prodigios y señales. ¿Sí? Sí. Aquí Lucas introduce entonces la figura de un tal Simón, que algunos lo traducen como Simón el Mago, ¿verdad? Que no aparece propiamente esa expresión. Sí.
sino Simón el que hacía magia. Sí. Es una poquita de diferencia, ¿sí? Que había practicado magia en la ciudad. Y el había practicado lo pone en pasado, ¿sí? Es importante. ¿Sí? Entonces, practica magia en la ciudad. La gente reconocía a Simón como, lo reconocía como la fuerza de Dios y grande. O sea, es un personaje, ¿sí? En escritos post-neotestamentarios, después del Nuevo Testamento, reaparece otra vez la figura de Simón. Algunos dicen que es el fundador o sus ideas asociadas desde el pregnosticismo, que es otro rollo, pero no es como para decir, es significativa la figura de este Simón en la región de Samaria. Por otro lado, después de la predicación de Felipe, y lo que predica es el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, hombres y mujeres fueron bautizadas, incluyendo el propio Simón, admirado Simón, de las grandes, una vez más, señales y prodigios realizados por Felipe. Entonces, nada más como para enfatizar este par, señales y prodigios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos otro pasaje muy importante. ¿Sí? Ya son bautizados estos hombres y mujeres de Samaria, pero escuchan en la iglesia de Jerusalén, donde están Pedro y Juan entre los otros, que estos han sido bautizados. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen? Van y les imponen las manos para que reciban el Espíritu. Pues que no habían recibido el Espíritu con el bautismo. Ahí es la diferencia, ya nos están hablando de la tradición de la iglesia ha visto en ese texto dos sacramentos distintos. Correcto. Bautizo y confirmación. Y como pueden notar, para mí era muy tentador haber anotado esta observación, pero me resistí a poner esta anotación de la distinción entre el bautismo y la confirmación. Pero en efecto, este pasaje aquí es el que se apela para la institución de la confirmación en la tradición católica. ¿Sí? Es decir, en un momento del bautismo y que en efecto en el cual recibimos el Espíritu Santo, pero después viene un segundo momento de la recepción del mismo Espíritu en el sacramento de la confirmación. Pero el gesto peculiar aquí es la imposición de manos por parte de Pedro y Juan para darle continuidad y unidad a la comunidad eclesial, ¿sí? Para ver que son parte de la misma institución eclesial. Ese es en mis términos, ¿sí? Es un movimiento político, si ustedes quieren, ¿verdad? Una ratificación para que no sean otras. Acuérdense, los samaritanos era un grupo, aún antes del cristianismo, un grupo distinto de los judíos, incluso rivales, ¿sí? Entonces ese gesto de la imposición de las manos es una ratificación de la comunión de la misma iglesia, en este caso por parte de Pedro y Juan, específicamente Pedro, ¿sí? Como continuación apostólica. Es la continuación, sí, parte de la incorporación apostólica, ¿sí? O sea, son parte de la misma institución eclesial, ¿sí? Que no se me desbalanchen, decimos, que no se me desbalaguen, ¿sí? Por otros grupos, es más bien decir, son del mismo redil, ¿sí? Para insistir que son del mismo redil. Por último, parte de esta misma historia es donde Simón trata de comprar el don del Espíritu. Cuando ve que Pedro y Juan imponen las manos, dice, quiere comprar este don, pero Pedro lo amonesta y le exhorta a arrepentirse, ¿sí? Al parecer Simón se arrepiente y luego Pedro y Juan regresan a Jerusalén. Entonces ahí tenemos el primer encuentro de Felipe entre los samaritanos, resaltando sobre todo la figura de Simón y la cuestión de la imposición de las manos, que da pie posteriormente en la tradición católica al sacramento de la confirmación, ¿sí? El segundo encuentro es el encuentro con un eunuco procedente de Etiopía. Noten la descripción de este personaje que Lucas se toma el tiempo entero en descubrir. Fíjense todo lo que dice: un alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y de hecho iba en un carruaje, ¿se acuerdan? O sea, no era un personaje sobresaliente, sí.
Alto oficial de Candace. De hecho, la palabra Candace en etíope es reina, es una repetición. Candace, reina, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? No es un nombre propio, ¿sí? ¿Qué podemos decir de los etíopes? Una vez más nos remontamos, a ver si puedo ir al mapa Y el más oscuro. Aquí, sí. Uno aparece el mapa aquí. No, Etiopía estaría precisamente como por esta esquinita aproximadamente, bastante lejos. Pero habría una continuidad por el río Nilo, ¿sí? Hasta por esta región de Etiopía. Dice que no es la Etiopía actual, No es, pero está cerca de esa misma sección. el antiguo reino de Cuba. Y ese reino estaba en esta sección precisamente. Ha sido peor en Nigeria, ¿no? Sí. Ok. Ok. Entonces tenemos este personaje, ¿sí? Primero, remotamente, una vez más, el evento de Pentecostés, venían judíos de la diáspora de todas partes, y aparentemente eunuco habría venido a Jerusalén para adorar. Sí, para adorar. Un paréntesis en la cuestión de los, y es contemporáneo esta cuestión de los, le llaman los judíos negros. No sé si ustedes han hablado de los judíos negros. ¿No? Yo he escuchado que según están en África, ¿no? Sí. Okay. De ahora. Sí. En la actualidad, sí. Ah, sí, Dios. Es que el judaísmo es una fe, Ujú. y hay en muchos países. Ujú. Digamos, el judío español le dicen En principio, pero en la actualidad, por ejemplo, en Israel, algunos que se identifican a sí mismos como judíos, pero de raza negra, por ejemplo, procedentes de África, ¿sí? Son discriminados, o sea, han sido discriminados y ha habido revueltas al respecto. Esto hace un par de semanas estuvo en las noticias también de algunas revueltas de estos judíos en Jerusalén que se sienten discriminados a pesar de ser identificarse a sí mismos como judíos debido al color de su piel. ¿Sí? Aparentemente hay hasta la fecha una comunidad de judíos en la región de Etiopía. Tan es así que algunos reclaman que ahí es donde hay una pequeña capilla, una iglesia, donde reclaman que está el Arca de la Alianza. ¿Sí? No sé si han escuchado ahí. Que sea o no sea, será, quién sabe. El asunto es que hay un grupo de judíos africanos o negros en esta parte le llaman el cuernito de África, ¿sí? en esa sección. ¿Sí? Primero hablar de judíos fuera de Jerusalén, en otros lugares aquí en Etiopía, para decir. ¿Sí? Okay, primero. Ahora, ¿qué decir? Primero, que es de Etiopía. El segundo elemento es que es un eunuco. ¿Qué es un eunuco? ¿Qué es un eunuco, verdad? Literalmente alguien que estaría castrado, ¿sí? Y los reyes tendrían a su servicio eunucos en su corte y eran castrados en parte para prevenir que un eunuco fuera a tener descendencias dentro del harem del rey. ¿Sí? Era una cuestión así muy práctica y muy, ¿cómo dijera? Sí. Muy cruel. Cruel, ¿verdad? Si quieren. Y también los que eran prisioneros de guerra, que los mutilaban. También, sí. Sin embargo, debido al resto de la descripción de este personaje, alto oficial, etcétera, encargado de sus tesoros, no siempre, aunque estaba el título de eunuco, no necesariamente tenía que estar castrados. No sabemos si estaría este individuo o no. ¿Sí? Era un título oficial, no necesariamente apuntaba a su condición fisiológica o anatómica, si ustedes quieren. Lo más probable es que podría haber estado fisiológicamente castrado, independientemente. Tenemos un problema, si estaba fisiológicamente castrado, tenemos un problema religioso inicialmente, porque los eunucos no podían entrar a la asamblea. ¿Sí? Estaba prohibido. O sea, ¿cómo ves la cuestión de la circuncisión? ¿Cómo lo manejas ahí, verdad? Entonces, sería excluido de la asamblea del Señor. Deuteronomio, Levíticos prohibía eso. Posteriormente, sin embargo, el libro de Isaías permite que el eunuco forme parte de la comunidad judía.
le da un lugar en la asamblea judía, específicamente la asamblea. ¿Sí? Interesante, es el Trito Isaías, escrito posteriormente, es la sección más escrita del libro del profeta Isaías, más tardía. ¿Sí? Recordemos que el Deutero Isaías, el Trito Isaías, tiene una visión más universalista e inclusivista, incluye a otras naciones y a otros grupos o subgrupos, así como para tener una visión general de Isaías tan importante. De hecho, desafortunadamente no tuve la oportunidad de leer un artículo que encontré sobre la presencia del libro de Isaías en la obra lucana, Lucas y Hechos, pero está en mi tarea. Sí, lo encontré en estos días, digo, sería interesante. Y esto a colación de que están estudiando ustedes Isaías, ¿correcto? Ahora en este mismo, entonces dije, hubiera sido, si tengo la oportunidad todavía lo puedo a lo mejor meter y decir, miren lo que leí, se los comparto, ¿sí? Pero en fin, Isaías, ok. Ya lo terminamos. Entonces, ya de repente se aparece, tenemos el encuentro entre Felipe y el eunuco ya descrito en esos términos, con todas las explicaciones, con todo este rollo. El espíritu le dice, acércate, ¿verdad? ¿Y qué va leyendo el eunuco? Isaías. Un pasaje de Isaías que se refería a qué? Al cántico del siervo de Yahvé. Al cántico del siervo de Yahvé, los sufrimientos del siervo de Yahvé. Y le pregunta el eunuco a Felipe, ¿de quién habla? ¿De sí mismo o se refiere a otro, verdad? Sí. Y luego Felipe le explica, ¿verdad? Y lo aplica, ¿verdad? A Jesús, el Mesías que tenía que sufrir. ¿Sí? Y después de eso, ¿sí? Después de confesar, eso es importante, después de confesar el etíope de que Jesús, ¿sí? es el Hijo de Dios, después viene la explicación de la palabra, viene la confesión y viene el bautismo. Notemos esos tres momentos que son catequéticos. Alguien que está en el RICA, ¿quién está en el RICA? ¿Sí? Son los momentos, la formación, las enseñanzas, viene la confesión de fe y después viene el bautismo. El bautismo viene después de la formación y de la confesión de fe. ¿Okay? Entonces, después de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, Felipe lo bautiza y se desaparece. ¿Sí? Tenemos que después de eso, Felipe aparece por la región de Cesarea, pero no nos habla el autor de ningún otro encuentro, de ningún otro evento. Propagación del Evangelio, en este caso, por medio de Felipe, entre los samaritanos, con la historia de Simón, y luego la historia del eunuco. ¿Sí? Tenemos esa historia. Después de ello, después de la historia de Felipe, tenemos la historia de la así llamada conversión, digo entre comillas conversión de Pablo, que es mejor unirla a la expresión llamado de Pablo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando hablamos de conversión, a menudo entendemos que es la conversión del pecado a la gracia, ¿sí? De alguien que estaba haciendo el mal a alguien que después hace el bien. En el caso de Pablo no es precisamente el caso, porque debido a su formación como judío, a su fe, él creía que estaba haciendo la persecución de los cristianos era parte de su propia responsabilidad y de su propia fe como judío, sobre todo fariseo, ¿sí? Pero no se puede tomar de esa manera, ¿no, padre? Porque si tomamos de esa manera, la manera que los judíos trataban a Jesús, se puede excusar sobre eso también. ¿Sí? Sabiendo que ellos están haciendo lo correcto por cumplir la ley. Sí, y perfectamente, sí. Por eso se habla de una conversión, pero también un llamado. Hay un cambio, conversión, metanoia, forma de pensar, ¿sí? Pero no tenemos ninguna descripción en el caso por ejemplo, de Pablo, de que estuviera en el camino del pecado, por ejemplo, que estuviera haciendo mal. Si estaban acusando y obligándolos a confesar lo que no era, porque también eso los llevaba él a Jerusalén y él mismo, creo que leí en el texto, torturaba a los cristianos para obligarlos a confesar, a injuriar en contra de ellos para que los pudieran matar. ¿Eso no estaba implicándolo en un pecado? ¿Pudo haber sido el escritor también? No, era correcto. Exacto. Una vez más, de acuerdo a su fe como judío, como fariseo, era lo que estaba correcto hacer. Sí. Su conducta no se puede...
A diferencia, por ejemplo, de los pecadores en los evangelios, está más clara la descripción de algún pecador que se arrepiente, ¿sí? En el caso de Pablo no estamos hablando de una conducta, no está descrita su conducta como una conducta pecaminosa. ¿Sí? No está descrita. Al contrario, él mismo, lo vamos a ver adelante, se jacta de ser celoso de la ley, fiel cumplidor de la ley. O sea, en ese sentido, pues, no podemos hablar de una conversión del pecado a la gracia en nuestros términos teológicos. Continuando con la expresión, y sin embargo hay una conversión, hay un cambio metanoia, en el griego significa cambio de mentalidad, ¿sí? Hay un cambio, una transformación, eso es innegable en el caso de Pablo. Pero además de esta conversión, entre comillas, ¿sí? Cambio, tenemos también un llamado, ¿sí? La podemos llamarlo en otros términos, la vocación de Pablo, el llamado que Dios hace a Pablo, ¿sí? El llamado, ¿sí? Conversión, llamado y misión. Vuelvo a repetir. Son elementos típicos de estos encuentros con Dios desde el Antiguo Testamento. Es un llamado, y es una misión. A menudo encontramos estas historias de los llamados, de las vocaciones en el Antiguo Testamento, por ejemplo, dentro de un contexto todavía más amplio que es una teofanía. ¿Qué significa teofanía? Es una manifestación de Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés, la zarza ardiendo. Primero es una teofanía, después un llamado, hay una resistencia y luego le da las señales, el poder para cumplir la misión, que es la liberación de Israel de Egipto, por citar un caso clásico. Lo mismo de Isaías, hay una teofanía y después hay un llamado y después un envío, ¿sí? Una misión, ¿sí? Esos elementos los tenemos en general en el caso de la historia del encuentro del resucitado con Pablo o de Pablo con el resucitado. Tenemos esencialmente estos elementos. De hecho, solo en el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos 3 versiones de este encuentro de Pablo con el resucitado. La primera de ellas la tenemos aquí en el capítulo 9 y esta primer encuentro es una narración. Otra vez volvemos a esta intercalación de narraciones y discursos. Repito, capítulo 9 es una narración. El autor está narrando lo que le pasó a Pablo. Pablo no da voz a su propia experiencia. No va a ser sino posteriormente en el capítulo 22 y en el capítulo 26 donde Pablo describe el encuentro con el resucitado en primera persona. Yo, Pablo, me pasó esto, y es un discurso en esos otros 2 casos. Específicamente, el tipo de discurso que encontramos en los otros 2 casos son unos discursos apologéticos. Esto es donde Pablo defiende su conducta ante las autoridades judías. ¿Sí? Entonces tenemos estos 3 discursos. Repito, si bien en el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos esos tres pasajes, no es el libro de los Hechos de los Apóstoles, obviamente no fue escrito por Pablo. El autor recibió esta tradición acerca del encuentro de Pablo con el resucitado. Por eso, por ahí les di unas hojitas con 4 pasajes paralelos. ¿Sí? Se los podrían poner incluso así, ¿verdad? Para comparar algunos de los elementos de estas 3 historias de la así llamada conversión de Pablo, ¿sí? Okay. Ahí ustedes los pueden tener. Son textos bastante largos, no nos podemos detener en todos los detalles, pero podemos señalar algunas características. Si quieren, cuando yo pensaba que las copias iba a salir lo que yo marqué en amarillo, pero ustedes lo pueden ir subrayando conforme lo vayamos anotando, ¿sí? El primer pasaje, 9, es una narración. Incluso pueden poner ahí narración o narrativa. Los otros 2 son discursos, 22 y 26. Y estos proceden, o le llegan a Lucas, de la propia tradición paulina, de la propia experiencia de Pablo. La clásica la encontramos, la más importante la encontramos en la carta a los Gálatas, Gálatas 1. ¿Eso qué es? ¿Gálatas 1 qué es? Gálatas es la descripción
del encuentro con Cristo en voz del propio Pablo. Pablo escribe su experiencia en Gálatas. Esta es la descripción. No, más experiencia. Más experiencia. ¿Sí? Entonces tenemos estos cuatro. Primero identificamos las 4 historias. ¿Sí? Sí. 3 en Hechos, una por pluma del propio Pablo en Gálatas. ¿Sí? Eso es importante primero tenerlo. ¿Sí? Perdón. Primero, vuelvo a repetir, el capítulo 9 es una narración y luego los capítulos 22 y posteriormente el capítulo 26 son discursos, y no solamente discursos en general, sino discursos apologéticos, ¿sí? Donde Pablo defiende su propia postura ante las autoridades judías. ¿Sí? Y el cuarto, que es el más original, es Gálatas 1, sería una revelación, un apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Y ahorita explico un poquito más esa cuestión. ¿Sí? Notemos, por ejemplo, en el capítulo 9, la introducción, el primer párrafo, ¿verdad? Las cartas que Pablo pide, está hablando el autor, Saulo, entonces utiliza el nombre de Saulo. Las cartas que pide para las sinagogas en plural, noten sinagogas en plural, sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, esto es el nombre original que le llamaban al grupo de seguidores de Jesús del camino, y esto puede hacer eco del Evangelio de Lucas, que Jesús iba en camino a. En el Evangelio Jesús iba en camino a Jerusalén. ¿Sí? Y además de que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos constantemente están en camino proclamando el Evangelio, ¿no? De Jesús, por eso los del camino. Además de las instrucciones de Jesús, no tomen nada para el camino salvo, y luego ya les da una. Sí. Entonces, el camino. Sí. Y luego viene no solo es una teofanía en general, eso es una manifestación de Dios, sino es más específicamente una cristofanía, que significa es una manifestación de Cristo, ¿sí? Y se manifiesta en este caso como una luz, por ejemplo, una luz y una voz, ¿okay? Okay. Y luego, ¿qué más podemos notar todavía en el capítulo 9? Tenemos la referencia a Ananías, un discípulo de Damasco, ¿sí? Que va a ser el que eventualmente va a bautizar a Pablo y probablemente va a ser el que lo va a instruir en las primeras tradiciones cristianas, si no personalmente Ananías, al menos aquellos en la comunidad a la que pertenecía Ananías, ¿sí? Y luego, cuando el Señor está hablando o revelándosele a Ananías, todavía estamos en el capítulo 9, ¿sí me siguen? ¿Sí? Ya casi en la parte final, en cursivas, pero el Señor le dijo, ve porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Ahí tenemos la misión. Primero la luz, y luego la luz y la voz, y después la misión. Y luego al concluir, al instante después de que ya llega Pablo con Ananías, se levantó y fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerzas. Ahí termina el primer pasaje narrativo, no discursivo, narrativo de Pablo, ¿sí? En tercera persona. El autor está relatando lo que pasó con Pablo. ¿Sí? El segundo caso es una apología, es discursivo, que lo encontramos en labios del propio Pablo, y es importante que en el capítulo 22 y 26 está la palabra defensa. En el 22.1, el primer renglón dice, hermanos y padres, escuchen mi defensa. ¿Noten? ¿Sí? Entonces de ahí que es un discurso apologético, es lo que significa apologético, es una defensa. Escuchen mi defensa, etc.
Moviéndonos a la siguiente columna, siguiente hoja, en donde está encabezado Hechos 26. ¿Sí me siguen? Sí. Ahí también tenemos la expresión defensa delante de ti. Ahí en este caso en presencia del rey Agripa. ¿Sí me siguen ahí? Pero nomás para ir resaltando. Entonces ya tenemos identificados los que son estos dos discursos apologéticos, ahí está. ¿Sí? Y luego tiene en el 22 hay alusión a Gamaliel, en la estricta conformidad a la ley y nuestros padres, etcétera, celoso. Y luego también la expresión al camino, yo perseguí este camino, etcétera. Habla también de las cartas, como está en la sección narrativa. Y una vez más la cristofanía, la luz, la voz, y la mención de Ananías, y luego la anotación de que será testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Serás bautizado, lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces el bautismo. En la tercera narración, el tercer discurso, capítulo 26, tenemos esencialmente los mismos elementos. Es una defensa, habla de la cristofanía en el camino a Damasco, también la mención del mediodía, la luz y la voz. Y luego en el penúltimo párrafo, levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los que te envío, etc. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos esas tres pasajes largos del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos describen como narración, o después como discurso, el encuentro con el resucitado. Por último, y de una manera todavía más importante, y como pueden ver, significativamente más corta, es la versión del propio Pablo del encuentro con el resucitado, Gálatas 1, 11 al 24, la última columna que les presento. ¿Sí? Esto es muy importante y es donde quiero detenerme un poquitito, ¿sí? Un poquitito más. ¿Sí? Después del saludo en la carta a los Gálatas, ¿sí? Es una carta donde no les da las gracias a los Gálatas, es una carta bastante directa, dura, fuerte de Pablo a los Gálatas, que tiene por objeto justificar su condición de apóstol, ¿sí? Ante esta comunidad de gentiles gálatas, ¿sí? Y uno de los argumentos más fuertes es la justificación o ratificación de apóstol, porque algunos reclamaban que Pablo no era apóstol porque no había caminado con Jesús, tal vez no lo habría visto resucitado, pero Pablo responde en los siguientes términos, ¿sí? Y eso es muy, muy importante. Antes de avanzar, ¿sí? Y como preparación para el día de mañana, con el concilio de Jerusalén, ¿sí? En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos habla cómo Pablo va a Jerusalén, se presenta básicamente a las órdenes y se pone en diálogo con los apóstoles en Jerusalén. En la carta a los Gálatas es más sucinto, más breve ese encuentro, más parco, ¿sí? Y vamos a anotar los siguientes elementos, y lo leo. Pues quiero que sepan que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, más literalmente no procede de hombre alguno. Y ahí le da un brochazo para afuera a un personaje, Ananías. ¡Pum! ¿Sí? ¿No lo menciona? ¿Sí? Esto me viene directamente de Dios. Aquí está. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado. Fíjense la omisión de Ananías. Sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. La palabra revelación, una vez más, es apocalipsis en griego. Es una revelación. Y cuando lo escuchamos en este término, revelación, apocalipsis, el término todavía resuena de una manera más intensa. Es un apocalipsis, es una revelación. ¿A qué se refiere esta revelación?
nada menos a esa luz o a esa voz pueden obtener distintos tonos, una revelación de Jesucristo. Continúo. ¿Sí? Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, esto es, cómo perseguía, etc. Más abajito en la parte final de ese mismo párrafo, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, haciendo eco, por ejemplo, de Jeremías, ¿sí? Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ahí está la vocación, y me llamó por su gracia, tuvo a bien, clave, atención con esta la parte central, tuvo a bien, y aquí les voy a pedir que lean también en sus Biblias, Gálatas 1, ¿sí? Tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. ¿Lo tienen en sus Biblias? ¿Cómo alguien que pueda leer este mismo verso en sus Biblias? Gálatas 1, ¿qué verso es? 15. Empieza en el 11, pero ahí lo que... Esa expresión 15. Sí. Pero cuando Dios me llamó, pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre materno y me llamó por su mucho amor, quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara a los paganos. A ver, otra vez repita esa. ¿Tuvo qué? ¿Revelar? ¿Cómo? Quiso revelarme. Quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara a los paganos. Quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara a los paganos. ¿Otra traducción? Cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciase entre los gentiles. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra traducción aquí? En mí, se reveló ¿Notan? en mí. ¿Alguien tiene otra traducción todavía? Sí. Como lo mío dice, pero cuando Dios que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por pura bondad, se complació en revelarme a su Hijo y en hacerme su mensajero entre los paganos. Noten sobre todo la expresión alrededor de la palabra revelar en mí. ¿Cuál es la diferencia entre las dos traducciones? Una que está hablando de ti, que reveló dentro de sí. Reveló en mí, y aquí Reveló en mí. me reveló a A mí. mí. Sí. ¿Notan la diferencia? Muchísimo. ¿Sí la notan? ¿No? Muchísimo. ¿Cómo es que? Una que se revela dentro de él. ¿Cómo dice usted? El mío dice revelar en mí a su Hijo. Reveló en mí a su Hijo, y acá Revelarme. me reveló a su Hijo. Nótale. ¿Tú qué traducción tienes? Revelarme. 15. Pero cuando Dios que me eligió desde el vientre de mi madre, desde el seno de mi madre, y me dio por pura bondad, se compadeció en revelarme a su Hijo. Sí, ¿nota la diferencia otra vez más? Ok. Entonces, bien importante, noten, sí. Pero lo que estoy diciendo es que Él no hizo nada para que esa gracia le viniera. Dios se lo Mi punto aquí es que tenemos dos traducciones. En una traducción tenemos Dios le reveló a Jesucristo, a Pablo. La otra, Dios reveló en Pablo A Jesucristo. Sí, hay diferencia. ¿Ves la diferencia? Sí. Que las dos son aceptables desde el punto de vista de la traducción, sí. En el griego literalmente dice, es el verso 16. Sí. Es el 16, sí. Apocalipsai, que es de la palabra revelación, sí. Tonuion autu, y aquí está el punto griego, literalmente, en emoi, en mí, en emoi, en mí. Eso es bien importante, eso es bien importante. Sí. Okay. Pero en la acción es un poquito diferente o Es significado muy diferente. porque es revelar a Jesucristo a través de mí y me reveló a Jesucristo. Exacto. Exactamente. Sí. Ya ¿me dan 2 minutos más? Vamos, bueno, Sí. Okay. Vamos a quedarnos todavía ahí con Gálatas. ¿Ustedes han escuchado de las estigmata, de los estigmas de Pablo en Gálatas? No he oído hablar ahí en Gálatas.
Sí. No me digas que permaneció Sí. Capítulo 6, verso 17. Gálatas. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien? 17. Ya. Es 6:17. En adelante nadie me moleste, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia Ya hasta ahí del nomás, Señor- hasta ahí nomás. Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Sí. Las señales. Las señales de Jesús. 17. 17. Sí. Ta stigmata tu Jesús. En tu soma timu. Sí. Las estigmas. Pero aquí dice que eran los azotes y los golpes que recibió por Jesús. Sí, el comentario que estoy leyendo, ¿verdad? Yo no estoy leyendo el texto, sí. Definitivamente, sí. Sí, porque como tal, las estigmas, no sé. No sería nada como las de Francisco de Asís, sí, necesariamente, ¿verdad? Mi punto con esas dos observaciones es en boca o por medio de la pluma del propio Pablo, es la identificación que tiene de este apocalipsis, de esta revelación, de tal forma que Dios no solamente le manifiesta a Pablo, sino que Dios le manifiesta a su Hijo en Pablo, en su propia experiencia. Cómo se puede interpretar, cómo se puede entender esta experiencia. Es la forma como Pablo lo expresa. Dios me reveló a su Hijo en mí, en sí, en mí. Sí. Esa es la clave. ¿Sí? La conclusión de la carta, ¿sí?, habla también de esta identificación cercana de Pablo que tiene con Jesús por medio de sus estigmatas, de los estigmas, ya sea los azotes, como dicen, ¿sí?, o bien, porque las estigmas pueden ser las marcas que pueden ser. No especifica, ¿no? No especifica. Sí, por y supuesto. la cosa es que también muchas veces hemos asociado el estigma a las de las manos, pero no necesariamente. No necesariamente. Cualesquiera, hay una marca, cualesquiera que sea esa marca, es lo que significa estigma. Es una identificación profunda en el propio ser de Pablo. Y aquí lo que habla también es que en la identificación con la cruz de Cristo, porque de hecho Pablo revela eso, ¿no? Ese es el corazón de su evangelio. Predico a Cristo y Cristo crucificado. Sí. ¿Será porque él nunca lo conoció en primera persona y se identificó tanto con él? No, al contrario, él reclama que Jesús mismo se le reveló A él. a Pablo. No, pero yo digo por los otros, por los Pedros, sino que sí lo conocieron en primera persona. En cambio, él no, pero Jesús estuvo en él. No, es precisamente lo que Pablo reclama, Sí. que en efecto el Señor resucitado se le reveló A él. a él. Ya sea se le reveló a él o se le reveló en él. ¿Sí? Otros pasajes que confirman este encuentro con el resucitado lo tenemos en 1 Corintios 9, 1 Corintios 15, Filipenses, también, que nos habla de ese encuentro, ¿sí?, de ese encuentro con el resucitado, pero el clásico es Gálatas. Vamos a dejarlo ahí por lo pronto, ¿verdad? Nada más y con esto concluyo. Después de este apocalipsis o de este encuentro con el resucitado, estas tres versiones en los Hechos de los Apóstoles, narrativo, discursivo y apocalíptico en Gálatas, estos cuatro va a dar pie a esta es la clave, ¿verdad? La revelación no solamente es la revelación del misterio de Jesucristo en Pablo o a Pablo. Parte de la revelación de este misterio es el misterio de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Eso es parte de la revelación. En otras palabras, Jesucristo no solamente se le reveló como el Señor resucitó a Pablo, eso es una parte de la revelación del misterio, muy importante, esencial. Pero además parte de la revelación de este misterio es que el Evangelio está dirigido también ahora a los gentiles. Esa es la revelación de la cual Pablo se va a agarrar. Por un lado, vuelvo a repetir porque eso es clave. Jesucristo se me reveló a mí o se reveló en mí, como una u otra forma, ¿sí? Es parte del misterio. Y la otra parte del misterio es, este misterio consiste en que el Evangelio también está dedicado a los gentiles. Y de ahí nos arrancamos para mañana, ¿les parece? Muy bien. Ok, Gracias.